Estudio al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Les saludo en el nombre del poderoso Señor Jesucristo, el cual es el único y verdadero Dios por sobre todos los seres y por sobre todas las cosas. No hay otro como Él, no hay semejante a Él, ni superior a Él. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Él fue el que inspiró al apóstol Juan para que escribiera el último libro de la Biblia, el cual se llama Apocalipsis o Revelación. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. El estado eterno. El descenso de la nueva Jerusalén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Acabo de leer en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, de los versos 1 al 8. Lo explicamos. Juan empieza diciendo en este capítulo 21, verso 1, que él está viendo un cielo y una tierra, no como los cielos y la tierra que nosotros conocemos, los que estamos acostumbrados a ver desde niños y hasta viejos. No los mismos cielos que contemplamos, la bóveda celeste, el cielo cósmico, no esos mismos, que aunque son hermosos, están tocados por el pecado, que aunque la tierra es hermosa, está contaminada con el pecado de la humanidad. Dice Juan que Dios se proveerá de un cielo nuevo y de una tierra nueva, porque en el capítulo 20 dice que los cielos y la tierra huyeron de delante del que está sentado en el trono, es decir, serán juzgados, serán destruidos, según Apocalipsis 20:11, donde dice que aquel que se sentó en el trono blanco, de delante de él huyeron la tierra y el cielo, es decir, se quemarán, dejarán de ser. Por eso habla de la creación de un nuevo cielo y de una nueva tierra, porque Dios es todopoderoso y Él puede hacer como Él quiere, porque Él es soberano. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 dice: Y el mar ya no existía más. Seguramente el mar y las fuentes de las aguas, los ríos, los lagos, los arroyos, todos los glaciales, los océanos, todos se evaporarán, se desintegrarán con el calor del juicio final.
con el fuego de la ira de Dios. Dice acá, y yo, Juan, vi la santa ciudad. Nos está diciendo el apóstol Juan que él tuvo la visión de lo que será y de lo que seremos en la eternidad. Porque el capítulo 21 ya no tiene que ver con el factor tiempo. El tiempo ya no será más a partir del capítulo 21 de Apocalipsis, verso 1 en adelante. Estaremos en la eternidad plenamente, sin día, sin noche, sin calor, sin frío, sin lluvia, sin tristezas, sin cambios bruscos de clima. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. La Jerusalén actual ha sido contaminada por el pecado. Actualmente, una de las fiestas que más furor tiene de la comunidad gay, la realizan en Jerusalén. En Jerusalén se reúnen todo tipo de doctrinas religiosas. Y en Jerusalén a muchos israelitas y a muchas personas extranjeras que viven allá se les ha preguntado por Jesús de Nazaret y la mayoría dicen no saber de él, no conocerlo o no interesarles. Por eso la necesidad de la Nueva Jerusalén, porque la que hay está vieja, está contaminada. Dice Juan, y yo vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Esta santa ciudad es la iglesia. La Nueva Jerusalén es el pueblo del nuevo pacto. Dice que la ve descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Podemos decir entonces que la Nueva Jerusalén es un lugar y un estado de la iglesia. Es un aspecto, es la forma que tomará la iglesia del Señor, ser la Nueva Jerusalén. Es de aclarar que la iglesia no está para reemplazar a Israel, porque en la iglesia también ha habido judíos israelitas, hebreos, y también los hay y también los habrá, porque de todas las naciones Dios siempre ha tenido un remanente de personas que le han creído y a quienes Él se ha revelado en el nombre del Señor Jesús para salvación. Por eso la Biblia dice que porque no son israelitas todos los que descienden de Abraham, sino los que guardan la fe que tuvo Abraham. Dice aquí entonces que Juan ve a la Nueva Jerusalén y la ve descender del cielo, como que ya no hay contaminación, ya no hay impedimento, es lo que está queriendo decir él, de modo que la Nueva Jerusalén puede hacer su despliegue sobre los cielos nuevos y la tierra nueva. Y dice que la ve ataviada, dispuesta, adornada. Nosotros somos esa mujer que estaba desarreglada y contaminada, y el Señor Jesús nos conquistó en el Calvario. Él ganó a la iglesia con su propia sangre, y ahora dice aquí Juan que la hará su esposa, a esa virgen llamada la iglesia, que no se contamina con falsas doctrinas, que no se compromete con cultos raros ni de misterio, sino que es una doncella íntegra, pura, transparente, consagrada, como una esposa ataviada para su marido, la iglesia la esposa, Jesucristo su marido, y Jesucristo es el mismo Dios. Verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo que está queriendo decir aquí es que menciona la figura del tabernáculo que construyó Moisés bajo las órdenes divinas, cuando se le dijera que mirara,
que hiciera todo el mobiliario y los instrumentos del tabernáculo y todos los vasos del culto israelita que se fundaba en el desierto, que cuidara de hacer todo conforme al modelo que se le había mostrado en la montaña, en el monte Horeb, que es el mismo Sinaí. Y aquí dice que Juan el apóstol ve cómo desciende el tabernáculo de Dios, la tienda de Dios. Es lo que está diciendo Juan aquí. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, quiere decir la tienda de Dios, así como Moisés construyó un tabernáculo y cuando lo construyó y lo dedicaron los israelitas, Dios lo llenó con su gloria. Tabernáculo significa tienda, habitación, morada, lugar para estar, para posar. También cuando Salomón construyó el templo y lo dedicaron los israelitas al Dios de Israel, dice que la casa se llenó de humo por causa de la presencia del Señor. Asimismo también está diciendo Juan aquí que el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Dios hubo un momento en que abandonó el tabernáculo. Hubo un momento en que abandonó el templo que construyó Salomón o el que reformaron los reyes, porque el pecado abundaba. Dios tuvo que irse. Ezequiel lo ve, cómo se va abandonando el templo, la presencia de Dios, en el capítulo 11 del profeta Ezequiel. Dice, vi que la gloria de Jehová se elevó hacia la parte oriental de la casa. Jesucristo fue crucificado hacia el oriente de Jerusalén, en el monte de los olivos. Israel rechazó la presencia de Dios. Jesucristo es el tabernáculo de Dios. Por eso dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Jesucristo se manifestó en carne. Y el mismo apóstol Juan dice, y vimos su gloria. Y habitó entre nosotros, es decir, puso su tienda junto a la nuestra, fue nuestro vecino, nuestro inquilino. Pero ahora está diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Habrá una fusión entre el pueblo y el tabernáculo de Dios, la iglesia y la habitación de Dios. Él ha dicho que habitaría entre nosotros, en nuestros corazones, que Él nos ha dado las arras de nuestra herencia en nuestros corazones, el Espíritu Santo, el sello de Dios que no se puede sustituir por nada. Se es lleno del Espíritu Santo o no se es, para ser tabernáculo de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Y dice acá, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No será como ahora, que solo podemos sentirlo por la fe. Él estará visible, palpable, entre su pueblo, con su pueblo. No se guardará Dios ningún secreto, porque Él nos revelará todas las cosas cuando estemos con Él en gloria. Lo que pasa es que mientras estemos en estos cuerpos mortales y que son limitados, no soportamos tanta gloria, tanto poder, tanta grandeza. Seguramente no podríamos soportarlo porque somos carne, somos humanos. Pero cuando lo sobrehumano se manifieste plenamente, Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No es que nos va a ver llorando, ni está diciendo aquí el apóstol que en la eternidad vamos a llorar hasta que Él venga y nos consuele. No, lo que quiere decir con enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos es que no habrá más llanto, que no habrá tristezas, que no sentiremos las tristezas según el mundo, que no vamos a tener estos sentimientos humanos que nos afectan los estados emocionales. Dice que enjugará Dios toda lágrima, es decir, no tendrán razón para llorar,
no tendrán motivo para llorar, no habrá tristeza. Las lágrimas no serán necesarias, porque las lágrimas son producto de una emoción, de un sentimiento, sea de tristeza, de dolor o de alegría. No habrá lágrimas, porque las lágrimas vinieron a causa de las transgresiones, a causa de la desobediencia. Enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos también significa que Él ha sido siempre nuestro consolador, nuestro confortador, el que nos alivia de nuestras tristezas, de nuestras penas. Y ya no habrá más muerte. Una de las cosas que hace llorar a la humanidad es la muerte, tener que llorar a sus seres queridos, tener que saber de una enfermedad terminal, tener que saber que todos habremos de morir, a no ser que el Señor levante a su iglesia, pero sean creyentes o no creyentes, lo que más angustia a toda la humanidad es la muerte. Ante la muerte, los más duros se conmueven. Dice que ni clamor, es decir, no habrá necesidad. No habrá lágrimas, ni habrá muerte, ni clamor, ni dolor. Es decir, las cosas que aquejan a la humanidad no habrá enfermedad, no habrá lamentos, no habrá angustias, no habrá pesares, no habrá tristeza, no habrá desolación ni desesperación. No conoceremos el dolor, porque las primeras cosas, estas cosas de la vida vieja, estas cosas de la vida terrenal, de esta leve tribulación que tenemos, serán reemplazadas por la nueva vida. La vida vieja está llena de lágrimas, de muerte, de llanto. Aquí abajo en este mundo hay clamor, hay dolor, hay desesperación entre las gentes. Pero estas son las primeras cosas y pasarán para que vengan las siguientes, para que venga la nueva vida, la gloria, el poder, la presencia definitiva, plena de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono, aquí no dice que hay dos en el trono, fuera el dualismo, fuera el trinitarismo, fuera el politeísmo. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo, Jesucristo es el Espíritu Santo, y lo digo en el nombre del Señor Jesús, lo afirmo y lo aseguro. Cualquiera que tenga varios dioses está en doctrinas de error. Cualquiera que tenga más de un señor, que tenga 2 o 3 señores o los que sean, está en falsa doctrina. Aquí dice que hay uno en el trono, y el que estaba sentado en el trono todavía está sentado en el trono. Dijo: he aquí yo, no dice nosotros, él, uno que está sentado, yo hago, ahí está diciendo que es uno, nuevas todas las cosas. Él es el que renueva, Él es el creador, el que está en el trono. Es el que hace todas las cosas y el que renueva las cosas, y no solo renueva, sino que recrea. Hace cosas completamente nuevas sin usar los materiales de las cosas viejas, porque Él es creador, es el único que tiene la capacidad de hacer lo que quiera de la nada, sin materia prima, porque por eso es Dios y solo Él lo puede hacer. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí está diciendo el Señor: yo no soy infiel, mi palabra es fiel, mi palabra es verdadera. Por eso Él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, son espíritu y son verdad. Escribe quiere decir consígnalo en el libro de Apocalipsis. Redáctalo, toma nota para que se lea, para que lo sepan las generaciones, que mis palabras son las palabras de aquel que es fiel, que son las palabras de aquel que solo habla la verdad. Y me dijo: hecho está. Esta palabra hecho está quiere decir que Dios demuestra con hechos. Quiere decir
que es inquebrantable el proyecto de Dios, el propósito de Dios. Hecho está quiere decir que llama las cosas que no son como si fuesen. Hecho está quiere decir que nadie puede torcer sus designios, su propósito eterno que se propuso en sí mismo desde antes de los tiempos y las edades. Hecho está quiere decir que nada toma a Dios por sorpresa, que todo está bajo el control divino. Yo soy, no dice yo era, yo fui, no, aunque Él es el que era, el que es y el que vendrá, pero aquí habla en el eterno presente activo. Yo soy el alfa y la omega. No hay palabra que Él desconozca, no hay sabiduría que esté oculta de Él. Él es la misma sabiduría. Él es la letra A, alfa, y la omega, Z del alfabeto griego. Quiere decir que sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él no somos nada, no seríamos nada. Él es el principio y el fin. Aleluya. Lo que está diciendo aquí es que Él dio comienzo a la rueda de la creación y Él mismo la terminará porque Él es el dueño de ella, porque a Él le pertenece, porque Él la creó, la sustenta, la soporta. Por eso Él es el principio y el fin. Él es el más antiguo de los antiguos y Él está más allá del futuro. Al que tuviere sed, yo, dice Él, yo personalmente, no le mandaré, yo personalmente le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Como que en la eternidad, cuando la iglesia se reúna definitivamente con el Señor, cuando ya no exista el pecado, cuando ya no existan los malos que estén lejos en el lago de fuego, en el tormento eterno, cuando esté Él a solas con su iglesia, así como se transfiguró delante solo de sus discípulos, así como solo lo vieron resucitado sus discípulos que habían creído en Él, que habían estado con Él en sus momentos críticos. Asimismo, dice acá que Él en persona hará una ceremonia solemne de agua con su iglesia, con su pueblo redimido. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La mujer samaritana, la Biblia no dice en ningún lugar que le haya dado a Él a tomar del agua del pozo que Él le pidió. En ningún lugar dice en la Escritura que cuando Él pendía de aquella cruz, en ningún lugar dice que le hayan dado agua, le dieron un veneno, le dieron un narcótico, una bebida anestésica, pero no le dieron agua. Sin embargo, Él está diciendo acá que al que tuviere sed, o que nosotros conservemos la sed de Dios. Que perdamos la sed por las cosas del mundo, que perdamos la sed por lo que no sacia, por lo que no llena, por lo que no satisface, y que ganemos sed, que consigamos más sed por el agua de la vida gratuitamente. Esa agua Él la consiguió en la cruz del Calvario. Esa agua Él la trajo desde el cielo cuando Él vino y se manifestó en carne. Y Él dice, yo soy el agua viva. El que tuviere sed, venga a mí, beba, dice el Señor, que de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el que invita en Isaías 55 a todos los sedientos, venid a las aguas. Y aquí está diciendo que esas aguas solo son para los que tienen sed de Dios. Yo le daré significa que Él en persona le dará a cada creyente en la eternidad, allá en su divina presencia, en la plenitud de Dios, que habita en Jesús. Quiere decir que Jesucristo es plenamente Dios. Nos dará de esa agua gratuitamente. Ahora tomamos sorbos de esa agua, pero entonces seremos sumergidos en las fuentes del agua de la vida, como dice la Escritura, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la vida. Él es la fuente del agua de la vida.
No hay necesidad de estanques. En Él está la mejor agua, en Él está la saciedad a la sed del alma. La sed física se calma, no se quita definitivamente, se calma con líquidos que se toman. Pero la sed del alma solo la puede calmar Dios. Por eso el libro de Eclesiastés dice, y Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre tiene un instinto de eternidad, el hombre tiene un vacío de eternidad en su vida, y no es sino hasta que viene a esta fuente divina de vida, de agua cristalina y que sacia, llamada Jesucristo de Nazaret, viene y bebe el sediento, y que es gratuito, y queda saciado. Pero dice aquí que la iglesia será plenamente saciada cuando Él le descubra las fuentes del agua de la vida, es decir, cuando haya esa fusión plena entre Cristo y la iglesia, porque el que bebe agua, a partir de que la bebe, la hace parte de su cuerpo. Asimismo, cuando se abra esa fuente del agua de la vida en la eternidad para los salvados, asimismo entonces seremos fusionados en uno con el Señor, porque el que se une al Señor, un cuerpo es con Él, dice la Escritura. Para que seamos uno, dice el Señor en la oración pastoral y sacerdotal del Evangelio de Juan, capítulo 17. La fusión entre Cristo y la iglesia. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. Aquí estamos viendo que Dios no se reserva nada de las cosas buenas que tiene y de lo que tiene prometido para su pueblo, con tal que salga vencedor. ¿Y cómo salimos vencedores? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lo que tienes, reténlo hasta que yo venga, dice el Señor. El que venciere, este es el camino de los vencedores, como dijo el apóstol Pablo. Mas tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando Cristo Jesús, nuestra gloria, nuestra paz, nuestro Señor, sea manifestado. Y dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Los problemas de esta vida? No. Antes, en todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores. Una cosa es ser vencedor y otra cosa es ser más que vencedor. El que venciere es el que lucha por conservar su salvación, por cuidar lo que Dios le entregó, por el don divino de la salvación, el que se porta bien para conservarse en estado de salvación y no perderse. Pero el más que vencedor es aquel que reconoce que el Señor Jesús ya ganó nuestra salvación en la cruz del Calvario y que nosotros solo invocamos ese nombre poderoso, el nombre de Jesús de Nazaret, santísimo nombre y poderosísimo nombre. Nosotros invocamos ese nombre poderoso y recibimos respuesta. Así estemos dormidos y lo invoquemos, nosotros recibimos respuesta. Estamos enfermos, lo invocamos, Él se manifiesta porque hay poder en el nombre de Jesús, y ese nombre es el que nos hace vencedores. Somos vencedores por el nombre poderoso del Señor Jesús. El que venciere heredará todas las cosas. Hermano y hermana, prepárese. Debemos estar ya preparados a la expectativa para ser vencedores al momento del arrebatamiento de la iglesia, ser vencedores hasta la hora de la muerte, porque heredaremos todas las cosas. ¿Cuántas personas hacen todo tipo de cosas malas con tal de quedarse con una herencia terrenal? Algunos millones de dinero, propiedades, cosas mobiliarias o inmobiliarias, cosas perecederas. Han hecho cosas atroces para quedarse con herencias, o se glorían porque están esperando una herencia o la han recibido. Pero esas herencias terrenales son pasajeras, aquí se quedan.
Mas aquí el Señor Jesucristo nos está hablando, el que venciere heredará todas las cosas. Lo que está diciendo aquí es, pórtense bien y heredarán todas las cosas. O sea que los herederos de Dios son los obedientes, que el Señor Jesús nos ayude a ser obedientes a su palabra. Y dice, heredará todas las cosas, y encima de todo eso que heredará, que nosotros desconocemos, todo lo que dice el Señor que heredaremos, porque son cosas que los ojos no han visto, ni los oídos han escuchado, ni suben al corazón ni al pensamiento del hombre. Es decir, la imaginación humana no alcanza para describir ni siquiera a grandes rasgos lo que nos espera, lo que Él tiene preparado para nosotros. Nosotros ignoramos la obra de Dios, pero sabemos que la obra de Dios es perfecta y poderosa. Y dice que además de toda esa herencia, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Esto quiere decir que nosotros los creyentes no necesitamos millones de dólares, no necesitamos pilas de oro ni de piedras preciosas. Lo que más nosotros necesitamos es la presencia asegurada de Dios. Yo seré su Dios significa yo estaré con Él, me tendrá a mí con Él, estaremos juntos, no tendrá otra autoridad sobre Él sino yo mismo, aquel de quien se llama, aquel de quien dice soy de Jesucristo, soy del Señor, soy de mi Salvador, soy de mi buen pastor, soy del Rey de Reyes. Pues entonces Dios también lo reconoce, y como dice el Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Es decir, no se avergonzó de mí delante de esta generación mala y perversa, yo tampoco me avergonzaré de él. Como ha sido mi hijo aquí, yo seré su Dios allá también, y él será mi hijo. Hijos de Dios por la eternidad. Somos los hijos de Jesucristo, de aquel que dijo, hijitos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es para quienes es la promesa a los vencedores, la promesa de la herencia, la promesa de la plenitud de Dios, la paternidad de Dios por la eternidad. No es para los cobardes, no es para los incrédulos. La Biblia dice que el que retrocediere no agradará al Señor. Este es un camino de valientes. Los abominables, los que se hacen aborrecer de Dios, que hacen cosas inmundas. Los homicidas, los que no solo matan hombres con revólver o con espada o a golpes, sino que matan almas, que matan liderazgos, que matan a las personas con sus palabras que son como golpes de espada, crueles. Los fornicarios, todo tipo de pecado sexual. Los hechiceros, los que practican el ocultismo, la adivinación. Los idólatras, los que adoran imágenes, los que adoran estatuas, los que adoran a los célebres de la fama, los que adoran hombres. Hay gente que son disque creyentes y saben más de farándula que de la Biblia. Saben más de política y hablan más de política que de la Biblia. Hablan más del gobernante de turno que de nuestro Señor Jesucristo. Saben más de ciencia secular que de la ciencia de Dios, la Santa Escritura. Y también dice que esta promesa no es ni para cobardes, ni incrédulos, ni abominables, ni homicidas, ni fornicarios, ni para hechiceros, ni para idólatras, y no es para los mentirosos. Parte de las mentiras
es la falsa doctrina. La falsa doctrina son mentiras. Dice que todos esos y todo tipo de mentira, todo tipo de engaño, todo tipo de falsedad tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. El lago que arde con fuego y azufre es la condenación eterna, es el Gehenna, es el infierno de los infiernos, es la perdición eterna. Soy el hermano Jaiber Serna y en el nombre del Señor Jesús comparto estos audios para que el conocimiento de la palabra de Dios corra y que el nombre del Señor Jesús sea glorificado. Este es el estudio del libro de Apocalipsis, parte 22, capítulo 21, versículos del 1 al 8. Que el Señor Jesús les bendiga.